consciente. Eh, bueno, ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a Podcast Consciente, conversaciones reales con personas del común para cambiar nuestra forma de ver y transformar la realidad. Como están viendo, yo tengo dividido este podcast ya finalmente en tres secciones. La primera, que es el podcast consciente como tal, son invitados que vienen y charlamos un rato. La segunda son opiniones personales y la tercera se los voy a llamar como podcast live, podcast consciente live. Para este primer podcast consciente live quise invitar a mi amigo Cristian Moncada Lugo, alias Pocho. Vamos a hablar un poco acerca del paro nacional y más que eso también vamos a conocer el por qué pues Pocho está metido en todo este cuento y que sabe del tema. Cristian, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Manuel, buenas noches a todos los que están conectados y pues es un gusto estar acá. Cristian, bueno, empecemos hablando de tu carrera. Tú eres abogado, ¿no? Estudiaste Derecho. Sí, yo soy abogado y digamos que mi ejercicio profesional lo he desarrollado siempre en el sector privado. Me dedico pues digamos que al tema de licitaciones para el sector público y privado, pero en una empresa netamente privada. Entonces digamos que llevo dos ejercicios paralelos, digamos en lo profesional. Uno es pues el salarial, el que me da, digamos por decirlo así, la papita, y el otro es pues digamos el ejercicio comunal y pues político barrial que he venido desempeñándose ya un poco más de 7 años. Entonces entremos en calor. Mi primera pregunta es, antes de iniciar ya con el tema del paro puntual, ¿por qué Derecho? O sea, ¿qué te motivó a ti a estudiar Derecho? Bueno, inicialmente yo tengo un primo que se llama Luis Fernando, que él pues fue uno de los grandes pilares de mi vida, en lo político, en lo comunicativo, en casi muchos aspectos de mi vida, y él fue abogado, él es abogado de la Universidad del Rosario. En razón de eso, pues yo también decidí ser abogado, trabajar pues digamos que por las comunidades, trabajar por que las personas pudieran hacer ejercicio de sus derechos y por poder defender las vulneraciones en derechos de personas que probablemente no los conocían. Siempre digamos que en el momento de decidir la carrera, lo hice por una pasión que tenía en el ámbito social y no lo pensé, pues digamos, más allá al verlo, digamos, en un plano laboral o pues digamos de ganar dinero y demás. Siempre pues inicialmente fue un ámbito plenamente social para pues tratar de ayudar siempre a la comunidad, a las personas y bueno, los demás miembros de la comunidad. No, pues qué bonito escoger una carrera que sea por una labor social, ¿no? Me parece algo muy interesante. Entonces, de pronto tú tuviste alguna injusticia social o tuviste que vivirla o tuviste que ver algo que te llevara a decir, no, yo tengo que ayudar a las personas más, que más lo necesitan, las más vulnerables en cuanto a derechos. Pues digamos que en el transcurso de la vida, en todo momento, no solo yo, sino mis amigos, familiares, mis papás veían muchas injusticias o digamos arbitrariedades, no solo de las personas, sino pues a nivel estatal, que después por lo mismo que emprendí un camino netamente político, digamos que en las bases de la sociedad, que pues no son digamos un ejercicio de pelear más allá, sino de apropiarse de las comunidades, de los territorios de cada comunidad, de las localidades, de los barrios y empezar pues a formar desde ahí personas críticas pues para el país. Entonces básicamente eso fue, yo hice parte de movimientos o de grupos que se pensaban a la gente como el ente transformador de las sociedades y pues en este momento ahora yo en cierta medida hago pedagogía sobre eso. Lo que yo recibía antes, ahora pues lo estoy compartiendo. Entonces básicamente fue eso. Listo. Muy interesante. ¿Y cómo son tus primeros pues pinitos o quién te inicia en todo este tema del tema político? Pues me inicia primeramente mi primo, del que ya te hablaba. Él es el que me da, digamos que ese empujón de mostrarme, digamos, otras realidades que yo no conocía, de mostrarme otra Bogotá, otra Colombia, otra ciudadanía que no pues hacía parte de la cotidianidad en la que yo estaba, porque pues digamos que mi familia pues nunca fue de grandes medios económicos, pero pues siempre estuvimos bien. Teníamos nuestra casa, carro, paseábamos, etc.
¿Aló? ¿Me oyes? Sí, ahí está bien. Listo, ya. Qué pena con ustedes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han unido. Cata, hola, ¿cómo estás? Jair, bueno, en resumen, Cristian, alias Pocho, nos estaba contando que él es abogado de profesión. Y le gusta el tema político por una labor netamente social. Me parece que el tema de escoger una carrera, lo que uno quiera estudiar para hacer una labor social es lo más bonito que uno puede hacer. Digamos que en cierto punto yo también llegué allá, pero pues yo ya estaba estudiando la carrera. En materia lo que vamos a hablar es del paro. La verdad, pues yo voy a ser muy franco, yo vengo es a aprender, así posturas políticas arraigadas no tengo, por eso invité a Cristian porque él es experto en tema, ha participado en comunidades, no le gusta que vulneren los derechos de las personas, entonces él nos va a contar un poco, bueno, Cristian, ¿estás de acuerdo con el paro? ¿No estás de acuerdo? Y más que eso, ¿por qué en este momento la gente está marchando aquí en Colombia? Pues bueno, digamos, yo inicialmente a modo personal estoy 100% de acuerdo con el paro, estoy 100% con las personas que manifiestan su indignación en las calles de una u otra manera, bien sea, pues digamos, en ejercicios de resistencia o en ejercicios culturales, creativos, etcétera. Estoy 100% de acuerdo porque yo creo que antes es difícil pensar cómo Colombia no había llegado a esto hace por lo menos 20 años. Desde hace un poco más de 35 años vivimos en una dictadura casi que narcoparamilitar del Estado, con Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, bueno, todos los que han venido por esa senda, digamos, política en la que pues se ha cerrado las brechas, digamos, que de oportunidad e igualdad para las personas, y eso es lo que ha llenado de indignación a la gente para salir. Digamos que específicamente este paro nace con la falta de empatía de un gobierno como el de Iván Duque, que es ultraderechista y neoliberal, el cual en un momento donde la gente está pidiendo comida a gritos porque está muriendo de hambre, tenemos más del 42% de pobreza en el país, en un momento en el cual la Dame un gente está segundo, qué pena pidiendo te a gritos. interrumpo. Qué pena te interrumpo. Las personas que están ingresando, recuerde que pueden participar, pueden comentar. Yo estoy aquí pendiente de lo que se comente y se lo transmito a Cristian para que él nos responda. Ya continúa, qué pena contigo. No, gracias, no hay lío. Y además la gente está pidiendo a gritos trabajo, ya volvimos a subir 2 dígitos de desempleo, estamos creo que por el 14, 12%. Y en ese momento es en el que el gobierno nacional decide meter una reforma tributaria en contra de los intereses de la ciudadanía, metiendo impuestos a elementos de la canasta básica, adicionalmente a eso, ampliando más la brecha de desigualdad del país, ofreciendo una reforma tributaria con beneficios para los más ricos y con golpes, digamos, económicos a los más pobres. Ese, digamos, que fue la gota que rebasó la copa para dar inicio pues, digamos, a estas jornadas de manifestación de la ciudadanía, en donde por supuesto pues se han venido transformando día a día, no fue una vaina de un día y que ya tumbamos la reforma, sino que, y ya nos vamos, sino que de verdad la gente está tan indignada y la gente está tan, digamos, con esa resistencia y ese sentido de pertenencia de su vida y de su país, que dice, ya no más, nos metieron la tributaria, nos van a meter la de salud, nos van a meter la pensional, ¿qué más nos van a meter? La gente muriéndose de hambre en sus territorios, en sus casas, la gente metiéndose, digamos, en casas de sus vecinos o amigos pidiendo un pan, y este gobierno robándonos y sacándonos el poquito de plata que tenemos. Entonces es una cosa, digamos que brutal. La gente todos los días en la calle muestra su indignación por una u otra cosa, que si las vemos todas en conjunto es simplemente un cambio, digamos, de dirección del gobierno, un cambio de dirección del gobierno a que dejen de robar y que más bien le presten atención a la ciudadanía, que le presten atención a las necesidades básicas de las personas que están, digamos, en situación de vulnerabilidad. Y en Colombia hay Listo, millones de situaciones de vulnerabilidad. Básicamente listo, pasa por eso el Cristian. inicio del paro. Me pregunta Eric Ortiz, ¿qué solución planteas en este punto del paro? Porque en este punto, tú sabes, la reforma tributaria pues ya creo que la están
tumbando, según lo que han dicho, la reforma de salud también va para abajo, pero la gente sigue sin estar contenta. ¿Cuál es la solución que tú propones frente a esto como una persona que trabaja desde la parte que está inmerso en política y es abogado? Digamos que solución al paro no hay porque el paro en sí mismo no es un problema. El paro lo que es realmente es o sea, el paro es un derecho fundamental de las personas consagrado en la Constitución política, el cual permite que todas las personas que se sientan inconformes de su gobierno puedan manifestarse en contra de las decisiones que toma este. La solución del paro no existe porque el paro no es un problema. El paro lo que realmente es un contexto histórico, social y político de un momento específico de la vida de las personas. Nos tocó este paro. En otras épocas han tocado otros donde los han sacado a matar el Frente Nacional o los paramilitares los asesinan o bueno. Hoy nos tocó un paro donde la ciudadanía lo está legitimando y eso no es un problema. Quiero iniciar por eso. Listo, ¿Cómo se excelente podría cambiar el explicación. paro? ¿Cómo se podría cambiar el paro o darle un nuevo, digamos, sentido al paro para que no haya paro en las calles, por decirlo así, no haya, digamos, bloqueos, si es lo que la gente se pregunta, y realmente es darle espacio a los jóvenes, espacio a las madres cabeza de hogar que están manifestándose, espacio a los vendedores informales, darle vocería a esa ciudadanía inconforme y a esas minorías que toda la vida los han vulnerado. Esa sería una primera solución. La segunda es desmilitarizar las ciudades. Es imposible que en las marchas pacíficas esté el ejército matando y rompiendo gente como están haciendo en Cali, desapareciendo pelados con complicidad de almacenes El Éxito, por ejemplo. Ingresan pelados de las manifestaciones y los encuentran a los días decapitados en los ríos, por ejemplo. Eso es lo que no ha permitido que haya un real diálogo nacional que permita la interlocución entre la ciudadanía y el Ejecutivo, que pueda darle un enfoque distinto a este paro para poder, pues, digamos, llegar a unos mínimos acuerdos que, pues, uno, sean regulados y pueda tener, digamos, incidencia la gente para poder investigar y hacer veeduría de que se cumplan. Y dos, para darle esa vocería a la ciudadanía que ha pedido por años y hoy está en las calles manifestándose para solicitarla de nuevo. Listo. Gracias por la explicación, lo del paro, totalmente de acuerdo con la explicación de AS. O sea, eso es solo un contexto que se presenta frente a unos temas de injusticia como lo planteas. Tengo dos preguntas, bueno, tres. Vamos por partes. Dos que tengo yo y una que me hacen en el Instagram Live. Gracias, Jack, por el comentario, muy positivo. Un abrazo, hermano. Bueno, la primera, hablemos un poco de la empatía, ¿cierto? A nivel personal, muchas personas digamos que están bien, ¿cierto? Como están viviendo la vida aquí en Colombia, cómo hablan con las demás personas, cómo socializan, su día a día es algo que está bien, no pasa nada. Sin embargo, unas de esas personas apoyan el paro y otras no, viendo lo que está pasando con los bloqueos. Entonces, mi primera pregunta es, a nivel empático, uno debería estar de acuerdo con los bloqueos o no, pero quiero hablar es de empatía, o sea, yo tengo que comprender el dolor de una persona que está mamada de años y años sin justicia y se para a bloquear una vía para que sea escuchado, eso por un lado. Lo segundo, ¿nos puedes explicar un poco qué es la ley 100, cómo funciona? Y aquí proponen tumbarla, no sé tú qué opines. Y lo tercero es aquí una pregunta que yo también tengo a nivel personal y es algo que se llama transferencia de poder, ¿cierto? Hay un paro que no está de acuerdo con el gobierno actual. El poder se tiene que transferir a otras personas. ¿Esas personas quiénes son? ¿Están definidas o eso no va a pasar? Listo, entonces digamos que iniciando en el tema de la empatía, si uno no reconoce la realidad del otro, es porque uno, como lo dices, es muy egoísta, y dos, realmente no conoce. O sea, cuando no hay empatía es porque no se conoce realmente la realidad del otro. La gente no sabe que hay gente que come papel con agua caliente en Cazucá, en Ciudad Bolívar, en La Guajira. No, perdón, en La Guajira se come el papel solo porque allá no hay agua. Esa es la comida de los niños en La Guajira, mueren desnutridos, muchísimos niños al día porque no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada. Si uno no conoce esa realidad, no puede ser empático y si uno no conoce eso hoy, con el mundo globalizado que tenemos, millones de medios de comunicación, millones de personas difundiendo mensajes de auxilio y no los vemos, es porque no queremos verlos, porque no somos empáticos, porque no queremos ser empáticos. Realmente, uno sabe que la gente está en la calle no por joder, porque Petro, o como lo dice mucha gente, Petro o Gustavo Bolívar, o quien digan que es el dueño del paro,
Por ejemplo, las mamás que están en la primera línea en Kennedy, estoy seguro que Petro no las manda. Los pelados en Cali que están matando, estoy seguro que no es porque Petro los mandó allá a que los mataran. La gente se está moviendo porque realmente necesita moverse, la gente necesita ser escuchada y la gente que no está con ellos es simplemente gente egoísta que no quiere abrir los ojos, no quiere abrir los oídos y no le importa un carajo la realidad de la gente. La falta de empatía hoy en un mundo tan globalizado es simplemente egoísmo y falta de querer escuchar a la gente. Sobre la ley 100, que es la segunda pregunta, digamos por hacer un resumen práctico, la ley 100 regula las pensiones y la salud en el país, básicamente. Entonces, la ley 100 fue la que nos cambió el modelo a modelos de EPS, que es un modelo totalmente privatizado, donde el paciente deja de ser un paciente a convertirse en un cliente, donde si uno no está afiliado a una EPS o no tiene trabajo para poder afiliarse a una EPS, tiene que aguantarse, digamos que la mierda que le quieran dar como salud. Usted para un cáncer o para una gripa va a recibir el mismo acetaminofén si no está en una EPS. Entonces, básicamente es eso. Esa es la ley 100, por supuesto que hay que tumbarla, pero por supuesto que eso debe tener otro tipo, digamos, de enfoque dentro de la protesta, si la protesta quisiera verse de esa manera. Pero hoy estamos viendo es un tema de derechos fundamentales vulnerados, como la salud y las pensiones, por supuesto, pero de otro tipo. La gente necesita la supervivencia, por decirlo así. La gente hoy está en las calles peleando por la supervivencia y con el cambio de gobierno que este paro va a permitir porque la gente está empoderándose, pues obviamente van a darse esos debates en el Congreso y demás para poder ejercer ese tipo pues de controles que permitan esos cambios estructurales, como por ejemplo lo es en la salud y en la pensión, con el desmonte de la ley 100 y de otras leyes que no han permitido que el país avance, porque un país, el segundo más biodiverso del mundo, con un porcentaje de personas que pagan impuestos de más del 65%, aunque la pobreza sea del 43%, es un país que puede salir adelante muy fácil. Pero el inconveniente es que acá se roban 60 billones de pesos al año en corrupción, se lo roban los congresistas, los contratistas del Estado, etcétera. Eso, por ejemplo, es lo primero que hay que cambiar. Y respecto al tercer tema que era Transferencia de poder. la transferencia de poder, digamos, si hoy el paro se tuviera como el desmonte de Iván Duque renuncia y ¿quién queda a cargo? Marta Dice, Lucía Ramírez. exacto. Marta Lucía Ramírez es la Por vicepresidenta. norma tiene que quedar ella. Por norma tiene que quedar ella si el presidente renuncia. Si llegan a renunciar los dos, si llega el gobierno a renunciar, que no creo porque una dictadura nunca renuncia, una dictadura como la que tenemos debe ser vencida. O militarmente, pero militarmente pues este país no puede vivir otros 50 años de guerra, o en las urnas. Por eso es muy importante formar a la gente en temas de conciencia en el voto, para pues que esto no vuelva a ocurrir el otro año, que es año de elecciones. Y luego de que los dos renunciaran, tiene que elegirlo el Congreso. Y el Congreso está hoy en su mayoría cooptado pues por gente que apoya este gobierno, que es los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, etcétera, etcétera. Entonces, si digamos el paro va hacia allá, es un digamos inconveniente, porque volverían a elegir a otro igual o peor que este Duque, que aparte de ser un payaso, es una persona sin experiencia, sin empatía, sin ningún tipo, digamos, de sentimiento de colombianidad, porque uno tiene que ser muy hijo de madre para no saber que hay un país detrás y qué es lo que está pasando el país. Entonces, lo que hay que hacer en este paro es cambiar la conciencia para las elecciones del otro año. Bueno, hay algunas preguntas en el Instagram Live, gracias a los que participan. Hola Laura, Jack, ya te respondemos, perdón, Sebas. Antes de esto, yo quiero contar una historia hablando de esto, la ley 100 y la privatización de las EPS, que me pareció una vaina tan inhumana. Y es que llego yo a la EPS y hay una vaina que se llama EPS Premium, o sea, en Sanitas. Y es simplemente pagar una plata de más mensual para que a uno lo atiendan más rápido con especialistas en caso de cualquier cosa. Y a mí eso no me cupo realmente en la cabeza, cómo la salud de una persona puede estar en función de si tiene o no tiene más plata que otros. Y lo viví ahí parado en la EPS, eso por un lado. El de la empatía, estoy totalmente de acuerdo, la información está, todos aquí sabemos, los que estamos presentes y los que vayan a ver esto, que hay un problema de desnutrición, no solamente lejos en La Guajira, sino aquí en el sur de Bogotá, en las casas de invasión. O
O sea, eso es así 100%. Y el que no quiera ver ese problema es porque definitivamente le falta empatía y quiere mirar es para otro lado. Ahora las preguntas que hay en el Instagram Live. Voy a ir a la de... La gente está diciendo que esto no es una dictadura como tal. Hay dos comentarios de eso. Dice, esto no es una dictadura, no se ha impuesto en el cargo de forma fraudulenta o a fuerza. Sería dictadura si se rige en otros 4 años quizás. Pero yo aquí tengo una Por pregunta, o sea, supuesto, sí, por cuando, supuesto el sí, tema pero si de... hagamos las votaciones no fueron como legítimas, la gente vio que eso fue como, bueno, no estoy seguro, eso fue lo que mostraron. Hay un tema aquí de que se compraron votos, no se compraron, y eso tiene que ver con que eso no es una dictadura, o en términos legales definitivamente no lo es. No, en términos legales, por supuesto, no es una dictadura porque vivimos una democracia. ¿Qué pasa? Que, digamos, en el contexto social, es una dictadura una persona que se empodera, digamos, del Ejecutivo, se empodera de la Procuraduría, la Contraloría, que son los entes de control que lo tienen que estar revisando, se empodera de la Fiscalía, que es, digamos, la rama del poder que a usted lo juzga por sus actos bien o mal hechos, ¿sí? Eso, digamos que en términos regulares de la ciudadanía se llama dictadura. Por supuesto que en términos de la legalidad no es, porque estamos en una democracia, aunque en una democracia que permitió que líderes narcotraficantes, que terratenientes narcotraficantes, comprobados con audios y demás, eh, compraran votos a favor de Iván Duque y pues eso no fue investigado. Es imposible que a Gustavo Petro, es muy chistoso, perdón, que a Gustavo Petro le hagan una investigación por dineros del narcotráfico cuando el Ñeñe Hernández dice, Gustavo Petro es un hijo de puta y se nos va a montar, jaja, y no le armen una investigación a Iván Duque cuando dice, hermano, ya hay 1.000 millones, ya hay 1.000 barras para Iván Duque, ya hay 1.000 barras para que vayamos, para que votemos, para todo. Realmente sí vivimos en una dictadura escondida, no es una dictadura real, estipulada como la de Pinochet o como la de Fujimori, que dijeron un día, ni mierda, hijo de puta, no me les aguanto nada más, soy dictador y me sacan de aquí, o matándome, o como sea, en esas dictaduras, por supuesto ya no pueden haber votaciones, porque cuando se decreta la dictadura por vía ejecutiva, ya pues no hay votaciones, sino que el poder se toma con la legitimidad que le otorgaría en ese momento las fuerzas militares, y las fuerzas militares lo que hacen en ese momento es permear ese gobierno y permear las decisiones. Quien no esté de acuerdo simplemente tiene su cabecita bien metida en el río Cauca o en el río Bogotá, como le ha pasado a los pelados de Cali. Muertos y ya. Hoy vivimos en una dictadura escondida, una dictadura oculta. Tenemos un presidente que puso 3 presidentes ya, como Álvaro Uribe Vélez fue Álvaro Uribe Vélez 1, Álvaro Uribe Vélez 2, Santos 1, Santos 2. Ellos pelearon en ese momento por el proceso de paz y ya eso fue todo. Nos metió después a Duque, lleva 5 periodos, 5 por 4, 20 años. Previamente estaba Andrés Pastrana fue otro peor, luego estaba Ernesto Samper, también de ultraderecha. Realmente en Colombia no ha habido un cambio de gobierno, siempre han estado los mismos en el poder por lo menos los últimos 40 años, por lo menos los últimos 40 años. Entonces, por supuesto, legalmente no vivimos en una dictadura, pero es una dictadura oculta a todas vistas porque todo el mundo sabe que Iván Duque es dueño de la Procuraduría, todo el mundo sabe que Iván Duque es dueño de la Contraloría, todo sabe que el fiscal es un amigo de infancia de Iván Duque que no le va a decir nada y que se va a pasear con el Contralor y el Procurador a San Andrés, aún estando en pandemias, porque ellos creen que el país es una finca y pueden hacer con él lo que quieran. Básicamente, esa es mi respuesta respecto al tema de de la dictadura o no que tenemos. Listo, Cristian. Yo aquí tengo una pregunta que es un poco más personal. Bienvenida Kate, bienvenida Nati, Diana, Rosso, Humberto, Gaitán, etcétera. A nivel personal, digamos, tú sales, vas a la calle y ves estas injusticias que pasan, o es como ni siquiera injusticias, cómo está viviendo la gente en este país. Y hay gente que tiene que escoger entre o trabajo y como, o apoyo el paro, pero no como, y esto es una realidad, o sea, yo no me la estoy inventando. ¿Cómo te sientes respecto a eso, tú que escogiste este tema y este camino por una labor social? O sea, que eso que te genera, tú quieres, digamos, tú tienes 2 hijos, ¿no? Eso tú Dos hijos. piensas en tus hijos cuando ves estas 2 hijos, tú piensas en esta situación cuando ves este tema, ¿cómo te sientes respecto a eso? ¿Crees que a ellos les puede pasar? ¿Lo es como una realidad lejana? ¿Lo es como una realidad cercana? No, es una realidad cercana a todas luces, no por mis hijos, no solo por mis hijos, sino por mi sobrino, sino por mis primos, por mucha gente a mi alrededor, por mis vecinos,
que están cerrando sus locales, que están dejando, acá debiendo el arriendo, por lo menos en mi torre, que está mucha gente saliendo de sus casas, de sus trabajos, de todo lado, porque no tienen oportunidades. Por supuesto, la gente en el paro, hay mucha gente que tiene trabajo, que está muy bien y deciden apoyar el paro porque entienden la realidad económica del país. Hay otros que no tienen la posibilidad ni siquiera de trabajar o estudiar e ir al paro porque ni estudian ni trabajan, como es el caso de más de 2 millones de personas en Colombia que no estudian y no trabajan, no por no querer, sino por no contar con las posibilidades. Realmente el paro y cualquier tipo de manifestación en Colombia está bien habida en razón de que realmente nos han robado la esperanza. En Colombia se han robado la esperanza de las personas, porque no es posible que Sarmiento Angulo triplique o duplique trimestralmente sus ganancias en los bancos y nosotros sigamos comiendo mierda y las personas que hace 10 años se ganaban 505.000 pesos de mínimo, hoy se ganan 910.000. Su perspectiva y su posibilidad de gasto aumentó 400.000 pesos en 10 años. Eso no es justo, eso no tiene ningún tipo, digamos, de justificación en un país como este. De que el banquero, el rico, es el 27º más rico del mundo y podría ser dueño de la mitad de Colombia si hoy decide comprar la mitad de las casas. Y otras personas que llevan 10 años ganándose el mínimo, las posibilidades de gasto han aumentado 400.000 pesos durante los últimos 10 años. Eso es una brecha de desigualdad terrible y obviamente que a uno le toca todas las fibras. No solo cuando voy al trabajo, yo digamos no me gano el mínimo, pero las personas de los tintos, heladores y demás, que si se ganan el mínimo, uno entiende esas realidades, uno sabe que son los que más trabajan y los que menos ganan. Las señoras del aseo llegan 6 de la mañana para que todo esté bien, salen a las 6 de la tarde y ellas se van mamadísimas vueltas mierda desde las 100 hasta Soacha, porque viven aparte ni siquiera en Bogotá, sino en Soacha, donde tienen que pasar 2 y 3 buses. ¿Qué gasta esa señora? ¿Qué come? ¿Qué almuerza esa señora? Por supuesto que no verlo cercano y por supuesto que no ser empático con esas personas sería pues digamos que una contrariedad ideológica y hasta biológica en este momento. Acá hay un tema que llama mucho la atención es que lo que tú dices del mínimo, pues es totalmente cierto. O sea, las personas o sobrevivir, que tiene que una persona que se gane el mínimo tiene que pensar todos los días en cómo va a sobrevivir. Digamos que esto no permite que las personas trasciendan más allá de este pensamiento. Eso en psicología lo explican, es que si una persona no tiene cubiertas sus necesidades de descanso y de comida, no va a pensar más allá de ese tema. Eso es un tema que puede estar afectando también en momentos de crisis en el país en donde se tienen que tomar decisiones importantes. La gente decide eso o decide lo otro. Tengo otra pregunta, el tema de las votaciones. ¿Tú sí crees que las votaciones, el derecho a ejercer el voto, salir a votar, funciona, no funciona y por qué? Pues digamos que las votaciones son solamente un ejercicio de la política. La política es mucho más amplia, la política recubre mucho más espacio, digamos que en el ideológico de lo que realmente es la política y más aún en una democracia. Pero el voto, digamos que es un ejercicio de periódico, ¿cierto? Un ejercicio periódico que la gente tiene que ir a ejercer para saber quién va a ser su administrador del gasto. No hay que ver, digamos, en últimas quién nos represente o no, sino quién va a ser nuestro administrador del gasto. Y por supuesto que muchas veces funcionan, otras veces no, sobre todo en los gobiernos locales o en los gobiernos más pequeños funciona, como por ejemplo las ciudades más pequeñas, municipios, etcétera. Pero ya pues si vamos más adelante en gobernaciones o alcaldías de metropolitanas o alcaldías metropolitanas como la de Bogotá, etcétera, pues muchas veces no funciona porque la gente llega al poder y ese poder es tan grande que no lo saben controlar. Yo sí creo que el ejercicio del voto es muy importante. Este paro debe ser una piedra angular en el cambio, digamos, de posición y retrospección de lo que debe ser realmente el ejercicio del voto. Es saber quién va a ser nuestro ordenador de gasto y quién va a ir en representación de ese gasto. Si uno quiere que lo que ya uno les dio para que lo gasten sea para ellos o sea para todos. Entonces, por supuesto que la ganancia más grande que debe quedar de este paro es saber por quién debemos votar y por quién no debemos votar. Es tan así que la reforma a la salud que iban a montar, que era una reforma más regresiva de la que tenemos, de la salud que tenemos hoy, donde no solo iban a dar EPS, sino íbamos a pagar pólizas si nos enfermamos. No solo paga, ahorita tenemos el derecho de recibir atención por salud. Con esa reforma no íbamos a tener derecho a tener atención en salud y de paso si nos enfermábamos teníamos que pagar una póliza para que nos pudieran atender por habernos enfermado, por ser nuestra culpa de habernos enfermado. Es tan así
que personas en el Senado, por lo menos del Partido Cambio Radical, votaron en favor de que no se tumbara la reforma. ¿Sí? En este momento, con las calles incendiadas, el país vuelto mierda, esa gente allá de igual manera decidió votar que eso no se cayera. Por supuesto ganó la mayoría, pero esas personas son las que hay que ir sacando del Congreso. En el Congreso se necesitan personas muy importantes, más que en la presidencia, porque el Congreso es quien aprueba o desaprueba los proyectos de ley. ¿Sí? Por supuesto que la gente hoy ve muy fuerte a Petro, otros irán con Fajardo, ya están mamados del poder tradicional de la derecha, aunque Fajardo para mí sea derecha y no lo contemplo como una de mis posibilidades del voto, pero sí es necesario y es muy importante y es muy valioso que hoy el país sea un país distinto, con un nuevo cambio de mentalidad, con unas nuevas perspectivas electorales, y eso va a permitir un cambio. Por supuesto que el voto sirve, por supuesto que el voto es una gran herramienta de cambio social y por supuesto que debemos hacerlo de la mejor manera y a conciencia. Estaba pensando, hablando de este tema de la empatía, la vez pasada me vi 2 podcasts, el tema del voto, como dices, es importante, pero quiero hablar aquí de algo para que todos lo interioricemos. Todos los días nosotros estamos tomando la decisión, y quiero ser claro en esto porque sabemos que, pues que no a nivel Colombia, sino a nivel en el mundo en general, la gente se está muriendo por temas de desigualdad, temas de hambre, aquí en Bogotá también, en La Guajira, en Colombia pasa. Y uno tiene eso aquí en la mente y uno todos los días escoge mirar para otro lado, comprarse la camisa que necesita para verse mejor, comprar cosas para sentirse bien. Entonces yo creo que por un momento en la historia de Colombia tenemos que empezar a dejar de hacer eso y empezar a mirar con ojos críticos de verdad la situación que está pasando en el país, que la gente definitivamente pues al parecer está muy cansada del tema. Gracias, Cristian, por el tiempo. Que te quería preguntar si tienes de pronto una conclusión a nivel personal de cómo lograste graduarte de tema abogado, o sea, como a nivel personal, qué te inspiró y qué te llevó a estar hasta allá, que ya comentaste el tema que fue social, pero una conclusión para las personas y una conclusión en cuanto al tema del paro. Bueno, gracias, uno, por la invitación. Dos, el tema que, digamos, puedo sacar como conclusión de lo que es mi vida profesional es que realmente siento que no me equivoqué, siento que las personas a las que he podido llegar de una u otra manera se han visto representadas en el ejercicio de la defensa de sus derechos o en la asesoría para la defensa de sus derechos, en razón que esto es un ejemplo que ponían en clase. Defender a un violador no es querer sacarlo inocente, sino quererle dar una pena justa por lo que hizo. Ese es el ejercicio que debería dignificar al abogado y ese es el ejercicio que yo hago. No hago el ejercicio que hacen otros abogados, como por ejemplo el abogado que quiere sacar a un violador de la cárcel haciendo artimañas para que se le venzan términos y demás. Creo que eso va en la persona y ese ejercicio, digamos, profesional, consciente, ese ejercicio profesional ético y voluntario y que nace del corazón es el que realmente vale. Y respecto del paro, pues toda la solidaridad con la gente que está en la primera línea, toda la solidaridad con los que los acompañan detrás, toda la solidaridad con los y las que están frenteando por todos nosotros, porque lo que consigan ellos va a ser por todos nosotros y no solo por ellos, porque realmente ellos, si en últimas lo vemos, son quienes menos se van a ver tocados, porque eso nos va a tocar a todos, digamos, directamente. Ellos están guerreando la vida todos los días por nosotros y nosotros pues no valoremos eso. Respecto del paro, es necesario que Iván Duque haga una gran conversación nacional, pero que sepa que nadie, ni los jóvenes, ni las madres, ni los vendedores, ni los negros, ni los afros, ni los indígenas se le van a sentar con las ciudades militarizadas. Este es un país democrático y libre que no requiere una ciudad militarizada para poder llegar a un diálogo concreto en tema de ejercicio de solicitud de derechos, como lo están haciendo de manera pacífica, artística, cultural. Hay un circo en las calles todos los días con batucadas, con gente haciendo malabares, con pintas, con gente expresándose de la mejor manera y solamente quieren ver los válidos, los vándalos. Realmente es un ejercicio de dignidad, un ejercicio enriquecedor y un ejercicio que nos debe quedar a todos como una gran enseñanza de que un país mejor sí se puede y de que la gente lo está legitimando y todos debemos caminar hacia allá. Antes de terminar, tengo otra pregunta que me llama la atención. Para algunas personas es difícil, y me incluyo, la verdad. Yo escogí una carrera que me gusta, la ejerzo y soy feliz en ella. Lo mío realmente fue un golpe de suerte.
Tú dices que no te equivocaste de carrera. ¿Tú por qué crees que lograste tomar la decisión correcta a una edad temprana? Porque desde que era muy joven, gracias a mi familia y mis amigos, logré ser una persona crítica, no solamente respecto de lo que yo quería, sino de lo que yo necesitaba para poder ser feliz. Una cosa es uno decir, hoy necesito, yo tengo 2 hijos, hoy necesito comprarme un carro grande porque pues somos 4, pero pues realmente no lo necesito para ser feliz. Va a ser una comodidad, pero pues no es una necesidad obligatoria. ¿Qué necesito? Tener una buena relación con mis hijos, amar a mi esposa, estar tranquilos, comer bien. Eso lo necesito para ser feliz. No necesito el carro. Eso sería una gran facilidad en mi vida. No lo necesito. Eso mismo me pasó en la carrera. No quería, digamos, no es que yo voy a ser abogado, necesitaba ser abogado para poder ejercer, para poder hacer un ejercicio de defensa de los derechos, necesitaba ser abogado para realmente conocer la Constitución y las leyes del país y de esa manera poder tener herramientas que permitieran justificar esa defensa que yo quería hacer. Necesitaba ser abogado para tener esa empatía con la gente y no solo la empatía, sino tener las herramientas necesarias para poder defender sus intereses. Básicamente esa fue la decisión que me llevó desde muy temprana edad y por supuesto el rodearse bien, el tener amigos o familiares que ayudaran y contribuyeran en esa decisión y que apoyaran en todo momento es pues fundamental en este ejercicio de profesionalizarse. Cristian, muy linda esa última conclusión. El amor de los hijos, el amor de la esposa, lo más esencial. Por lo mismo exactamente que escogiste la carrera. Muchas gracias a todas las personas que participaron, a los que se unieron, a los que escucharon un rato, a los que preguntaron. Recuerde que la siguiente semana venimos con más invitados. Aquí hablamos de todos los temas. Cristian quería venir a hablar del paro y me gustó mucho cómo habló del paro y el por qué sobre todo lo mueve una labor social, lo mueve más que todo su corazón y el ayudar a las personas. Entonces, pues nada, gracias por asistir. Los espero en una próxima ocasión. Chao. Chao, muchas gracias a todos, gracias Manuel por el tiempo, chao. Mentes conscientes.